Silene, ¿estás? Sí, profe, buen día. Buen día. ¿Qué te parece a vos? ¿Cuáles son los servicios ecosistémicos que está ofreciendo este ambiente? Acuérdense, Eh, estamos en un ambiente muy seco. Todo eso que ven ahí es sal. Temperatura. ¿Qué es un servicio ecosistémico? Es, es como un servicio o energía que va a brindar naturalmente ese ambiente ¿A quién? a los seres vivos. ¿A los seres vivos? A ver quién la ayuda. A nosotros, A los profe, ahora. humanos. A los Bueno, humanos. es un concepto antrópico, ¿no? Está pensado en lo que ofrece a nosotros. Entonces, ¿qué nos está ofreciendo ese ambiente que estamos viendo en la imagen? Nadie, a ver, María José. Voy a tener que nombrarlo yo porque son tímidos. No sé, profe, no sé, o sea, no veo bien la foto, pero no sé si es que tienen agua ahí o un suministro de alimentos. Ahí Sí, hay, Bien. sí. mm. ¿Cuáles Puede serían los ser servicios? lana también de parte de las ovejas. Bien, Bien. la producción de oveja es parte de los servicios ecosistémicos. ¿Es un servicio de qué tipo ese? Aprovisionamiento. Es un servicio de aprovisionamiento. Bien, Mariano. En ese caso nos está produciendo lana. ¿Qué otro servicio? En la otra foto, ¿qué ven? O sea, las dos fotos son del mismo lugar, ¿no? ¿Será de regulación ahí o no? No, es una plantación esa, ¿eh? Ah, Puede ser de madera, profe. Servicio también de aprovisionamiento, es de madera, frutos producen, son tamarugos, eso es una especie de algarrobo parecido a nuestro algarrobo, y lo plantan también con un sentido de regulación, como dijo alguien, de condiciones térmicas y fijación del suelo. Acá tenemos otra imagen, a ver si me pueden ayudar con esto. Esto es la Yunga, ¿se acuerdan? El noroeste argentino, una zona muy húmeda, a diferencia del anterior, llueven 1500 milímetros, tenemos acá arriba, tenemos la montaña con mucha vegetación, y acá abajo tenemos la utilización de este lugar. ¿Qué les parece? A ver, tírenme servicios ecosistémicos que vean. En la de arriba podría ser también la producción de oxígeno, Bien, la producción de Muy oxígeno bien. es un servicio ecosistémico. ¿De qué tipo sería? de abastecimiento. No es precisamente de de abastecimiento, soporte. De apoyo. es uno de De soporte, regulación. es de soporte o de apoyo, es Sí. ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más pueden ver? Ahí es Profe, bien. el hecho del paisaje en la foto de arriba puede ser también como un servicio cultural, porque es un espacio recreativo para disfrutar del paisaje y demás. Exacto, de hecho es un Sí. parque nacional esto que tiene visitas guiadas que va la gente a disfrutar de ese paisaje y de la biodiversidad que hay en el paisaje. ¿Mm? ¿Qué otra cosa? De combustible, profe. De aprovisionamiento de madera. Bien, fíjense, la foto de abajo es bien clara, ¿no? Esos son palos de cedro y de laurel que están sacando del bosque y lo están llevando a un aserradero. Entonces es provisión de madera. También seguramente hay provisión de poste, provisión de leña, o sea, otros servicios, todo relacionado a lo forestal. ¿Qué más? Y aprovisionamiento de caña de azúcar. Servicios de aprovisionamiento, en la producción de caña de azúcar, ahí hay involucrado muchos otros servicios, ¿no? ¿Cuáles son los otros servicios que sostienen esa producción de caña de azúcar? Puede ser, profe, de que Los de regulación, profe.
A ver, Víctor, ¿cuál sería de regulación? Y el control de plagas, por ejemplo, para mantener el cultivo bien, no sé, el control biológico. Bueno, podría ser. Sí, estaba pensando por otro lado yo, pero está bien ese. Puede ser Otro- que genere puestos de trabajo eso. Bien, eso genera puestos de trabajo. Lo voy a dejar de a un lado por ahora al tema de puestos de trabajo, porque es como... bueno, dejémoslo a un lado, porque es más complejo. Vamos a lo más directo que viene del ecosistema. Acuérdense que el servicio ecosistémico es producido por el funcionamiento del ecosistema. Ujú. Eso es algo importante porque los puestos de trabajo en realidad es algo, o toda la mano de obra, es algo que nosotros hacemos para obtener esos beneficios del ecosistema o esos servicios que nos pueden, sobre todo los que es aprovisionamiento. Ujú. Ahí mencionaron el control de plagas. ¿En dónde piensan que hay, o sea, pensando desde un punto de vista más bien desde el ecosistema, dónde hay un mayor control biológico de las plagas, digamos? En esos tipos de manejos que vemos en las imágenes, por ejemplo, ese agropecuario y el de arriba de la caña de azúcar, ese paisajístico. ¿Dónde habría mayor control biológico o ese tipo de servicios que mencionaron por ahí? En la producción de caña. ¿Por qué? Y porque estamos interviniendo nosotros para que la producción se maximice, o sea, sea mejor. ¿Y a dónde lo ves el control biológico, digamos? ¿No era donde había más diversidad? O sea que podríamos llegar a encontrarlo más en el caso del paisaje de arriba que en el cultivo. Exacto. Eso Sí, es lo que, a lo que quería llegar un poco. O sea, la diversidad, o la gran diversidad, aporta otros controles dentro del ecosistema, en las diferentes, en este caso en el del cultivo, hay una intervención netamente humana para controlar un tipo de, bueno, de cultivo, digamos ahí, y metemos energía auxiliar para eso. Pero no sería parte a veces del mismo ecosistema, sino como que es extra energía. Ujú. Bien. Bien. Y respecto, por ejemplo, a cuestiones hidrológicas, ¿les parece que puede haber algún servicio ecosistémico ahí? El ciclo del agua, profe. Sí, ¿y qué particularmente? ¿Qué les parece? Estamos en una montaña. Esa selva que hay ahí, ¿puede aportar algo? ¿Puede controlar algo? ¿Regular algo? Las inundaciones. Pues, Mariano, creo que fuiste vos, ¿no? Bien, el servicio de regulación hidrológica que evita, por ejemplo, una inundación. Regula la partición del agua también. Cuánta agua va hacia abajo y en el tiempo que va hacia abajo, que va llegando hacia las zonas más bajas. Fíjense, esto es el monte, esto es Mendoza, el noreste de Mendoza. ¿Qué servicios ecosistémicos pueden ver? Producción de alimentos. Bien, producción de alimentos, las cabras. ¿Qué necesitan para producir alimentos? ¿Qué está haciendo acá don Isidro Mayorga? Sacando agua Está sacando agua. ¿Y de dónde viene esa agua? de la napa, del pozo. ¿Y de dónde viene el agua de la napa? De la percolación profunda de las lluvias. ¿Vos sabés que en este caso no, Camila? ¿Y de dónde sería? ¿Cómo me gustaría verles la cara a los que hablan? Estoy impresentable, profe.
En realidad está relativamente bien la respuesta, porque todo el agua que percola, en algún momento precipitó y percoló. El tema es que no Sí. es en ese mismo lugar. Ah, a bien, bien, distancia. bien. ¿De dónde te parece, de dónde les parece? A ver quién puede aportar de dónde viene esa agua. Río arriba. El agua Siempre. El agua de montaña. Río Mendoza. Bien, bien, es agua de montaña que en algún lado recarga el acuífero que está siendo utilizado por las plantas. Fíjense, este es un esquema de cómo del agua de Mendoza. Fíjense que en la montaña tenemos un gran aporte de humedad, de precipitación en forma de nieve, y en la llanura tenemos poca aporte de humedad con precipitaciones en forma de lluvia en el verano proveniente del Atlántico. Si ustedes se fijan, la cantidad de agua, ¿se acuerdan que lo charlamos la clase pasada? La cantidad de agua que cae en la llanura no es suficiente para mantener un bosque algo productivo. Entonces, gran parte del agua es utilizada por los árboles desde el acuífero subterráneo y gran parte de esa productividad es aportada desde la montaña. Entonces, acá tenemos un servicio hídrico obvio que aporta los Andes a los cultivos cuando regamos con agua superficial, pero también un servicio hídrico que no es tan obvio, el que utilizan los ganaderos del norte, del noreste de Mendoza, que está siendo utilizado por las plantas para obtener productividad que alimenta a las cabras que utiliza el hombre. ¿Sí? ¿Me siguieron la secuencia? Nieva, se infiltra, alimenta la vegetación, toma esa agua subterránea, inclusive el hombre toma esa agua subterránea para darle al ganado, y esa productividad es la que utiliza el hombre para aprovisionarse. ¿Sí? Entonces, fíjense la mezcla que tenemos. Tenemos servicio de provisión, servicio de regulación, servicio de soporte con todo el ciclado de nutrientes, por ejemplo, que hay en el mismo lugar. Incluso servicios culturales. El paisaje de esa región es también utilizada para ir a pasear, a hacer turismo, los Altos Limpios, por ejemplo. ¿Sí? ¿Han ido a los Altos Limpios? ¿Conocen el lugar? Es un lugar que es paisajísticamente muy lindo y la gente va a divertirse, a pasar un rato, a mirar y a tirarse por la arena. Entonces, entonces quería repasar, vamos a repasar lo que es, como redondeando lo que es un servicio ecosistémico. Y esta diapositiva estaba en el video, son todos los beneficios que el hombre recibe directa o indirectamente de la naturaleza. Pero hay algo que es clave, que es que los servicios ecosistémicos son provistos por el funcionamiento del ecosistema. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Les queda claro? El funcionamiento, los servicios se proveen a partir del funcionamiento del ecosistema. Y las funciones ecosistémicas son todos los atributos, los procesos físicos, químicos, biológicos que hacen que un ecosistema funcione y pueda mantenerse en el tiempo. Fíjense, acá tenemos otro ejemplo de servicios ecosistémicos. Esto es en Colombia, en una zona también selvática, que reúne las condiciones y ese funcionamiento permite la producción de café. ¿Por qué? Porque las precipitaciones son adecuadas, el entorno es adecuado, entonces es posible tener un servicio de producción a partir del funcionamiento de ese ecosistema. Y una cosa que me gustaría que les quede claro es que cuando ustedes empiecen a evaluar los servicios ecosistémicos, hay dos cosas que son importantes. Uno es el funcionamiento que les estoy diciendo que genera el servicio, y otro es la percepción de ese servicio por el hombre. ¿Sí? ¿Alguien me puede explicar esta diferencia? ¿Por qué es importante las dos cosas? A ver, Carla.
Carla, ¿estás? No está. Daniela, ese es el problema de que no prendan las cámaras. Profe, yo tengo una pregunta. El tema de la percepción es para que, o sea, para que se aproveche el beneficio este que me está dando, porque por ahí como que lo podemos no tenerlo en cuenta, entonces está el servicio, pero no lo Bien, estamos aprovechando, o sea, no lo estoy... Es muy buena la pregunta y a eso iba la mía también, ¿no? O sea, el servicio, la generación del servicio, muchas veces es independiente de la percepción del servicio. Hay muchos servicios que se están generando, pero hasta que el hombre no lo percibe, no lo entendemos como un servicio ecosistémico. ¿Sí? Pero el servicio lo mismo se está generando porque depende del funcionamiento del ecosistema. Fíjense, esto se llama la cascada del servicio ecosistémico, le llaman. No sé por qué le dicen cascada, es porque lo han dibujado de arriba para abajo, pero implica que hay, para estudiar el servicio tenemos que estudiar la estructura y funcionamiento del sistema, las funciones, biomasa, regulación del flujo hídrico, lo que está generando el servicio, los servicios, protección contra las inundaciones o productos, todo esto es independiente de la percepción. Y empezamos a considerarlo servicio ecosistémico cuando hay una percepción, empezamos a poder cuantificar, incluso fíjense que podemos llegar a, hay como dos niveles, uno es la percepción de que tenemos un beneficio y el otro hasta podemos llegar a cuantificar ese beneficio desde el punto de vista económico. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Te quedó claro, Alicia? Sí, profe. Entonces, está bueno saber que hay muchas veces que estamos recibiendo un servicio aunque no lo estemos percibiendo, y también está bueno saber que la percepción puede hacer que le demos un valor y lo podemos incluir dentro de la valoración económica de ese servicio. Bueno, entonces, este cuadrito que también está, bueno, todas las diapositivas las saqué, la mayoría las saqué de los PowerPoint. Fíjense que tenemos los 4 tipos de servicios y esos servicios aportan a distintos componentes del bienestar. Por ejemplo, componentes de seguridad personal, acceso seguro a recursos, alimentos, seguridad ante desastres naturales o algún tipo de problema que podemos tener. Materiales esenciales para la provisión de materiales esenciales para una vida decorosa, alimentos, salud, acceso a bienes. Bueno, la salud la están considerando por separado. El caso del COVID ha sido un ejemplo muy duro que nos ha tocado, en donde la falta, la ruptura de algunos funcionamientos ecosistémicos hace que el hombre entre en contacto con enfermedades que no estarían en contacto normalmente. ¿Han visto algo de eso? Como la destrucción de ecosistemas o de funcionamientos de ecosistemas pueden hacernos correr riesgo a partir del contacto con virus o bacterias que no estaban en contacto antes. Aspectos afectivos y de psicológicos de buen estado social, que tiene que ver con todo esto de las cuestiones culturales, de los servicios culturales, y otros, digamos, distintos componentes del bienestar que son producidos y apoyados por los servicios ecosistémicos. Entonces, esto solo para repasar, recuerdan entonces lo que es un ecosistema, ¿no?
es un grupo de componentes bióticos y abióticos relacionados en un tiempo y un espacio determinado, que, esto es clave, que están interactuando de modo que se genere un flujo de energía y un ciclo de materiales entre esos organismos. Y esto hace que tengamos una estructura trófica y una diversidad biológica. Eso es lo que hace que el ecosistema funcione y es lo que brinda el servicio ecosistémico. Esto es muy obvio, así que lo voy a pasar, es muy fácil, ustedes ya lo saben. Y una visión diferente que tenemos de lo que normalmente pensábamos, es que en la actualidad consideramos ecosistema a todos los ecosistemas y no solo los ecosistemas naturales. Y esto para ustedes es fundamental, ¿no es cierto? Ustedes que son agrónomos van a trabajar generalmente, o que van a ser agrónomos, van a trabajar generalmente con ecosistemas que no son ecosistemas naturales. ¿Está claro esto? ¿Qué me pueden decir de esto? ¿De qué tipo de sistemas son los que ustedes van a manejar? Los ecosistemas diseñados. Bueno, los ecosistemas diseñados seguramente los van a manejar ustedes. Van a diseñar ecosistemas para que funcionen, para que provean servicios para ustedes. ¿Qué más? Ecosistemas emergentes. ¿Les quedó claro cuál es cada uno de estos ecosistemas? Acá el Pablito es especialista en esto. No, profe, yo el ecosistema emergente no. Sí, yo también, o la diferencia entre el diseñado y el emergente. Bien. Claro, yo tampoco, el emergente nunca lo capté. Está bueno. Sí, a mí también pasó lo mismo. Está bueno que tengan dudas. Y de hecho en el control de lectura se vieron algunos errores, así, en algunas preguntas relacionadas a los ecosistemas emergentes. Primero, ¿qué entienden por ecosistemas emergentes? A ver, o a dónde está el error que no entienden. Que no, o sea, yo pensaba que el emergente podía llegar a ser algo, alguna situación o circunstancia que se genera de un momento a otro, que no es regular, digamos, pero pensaba más que nada en disturbios, pero después vi los ecosistemas impactados y bueno, ahí me empecé. Ajá, bien. O sea, como que todas estas flechas uno podría pasar de un ecosistema natural a un ecosistema impactado por un disturbio, y no sería un ecosistema emergente. Y ahí están las diferentes. Los ecosistemas emergentes son nuevos ecosistemas, digamos, que antes no estaban. Tienen su mantenimiento o automantenimiento sin intervención humana. O sea, que si uno lo deja, ya por sí se mantiene en ese estado, un nuevo estado que antes no existía, digamos. Por ejemplo, acá en estas imágenes, donde está todo inundado, este era un ecosistema, supongamos que es una pampa deprimida, que está ocurriendo, antes no existía ese ecosistema y ahora por sí solo permanece inundado en un nuevo estado que se mantiene así, en donde cambia la diversidad, las especies e incluso los servicios que uno podría obtener de ese nuevo ecosistema. No sé, antes no existían actividades de pesca, por ejemplo, y ahora podría plantearse ese tipo de actividad. Pero son estados en general muy degradados, consecuencia de estos malos diseños, tanto de ecosistemas, agroecosistemas, urbanos como ecosistemas agropecuarios, ¿sí? Y ecosistemas muy impactados. Una cosa importante es que si nosotros invertimos mucha energía para tratar de restaurarlos, difícilmente logremos llegar al ecosistema original previo a ese ecosistema emergente, ¿sí? Y algo importante, que había una pregunta, es si podrían ser consecuencias de, por ejemplo, ecosistemas naturales sin intervención humana. Y los ecosistemas emergentes son derivados de las actividades humanas. Eso es lo importante, ya sea directa o indirectamente. Sí, indirectamente, es decir, el hombre no quería generarlo y se generó ese ecosistema producto de, no sé, por ejemplo, acá el desmonte de cultivo, de bosques más arriba, con aguas abajo, genera un nuevo ecosistema que antes no estaba.
justamente por la no regulación hidrológica que existe, o no considerar todo lo que beneficia el bosque o a una escala más grande. ¿Sí? Pablo, Sí. sí. Ahí siempre está la duda cuando charlamos con los chicos sobre la diferencia entre el impactado y el emergente, ¿no? Entonces, podría decirse que en el impactado la estabilidad es muy baja frente al emergente, en donde se va avanzando a un estado de estabilidad. Los impactados en general, si uno los deja, vuelven a su estado natural, digamos un ecosistema natural, ¿sí? Y desde un punto de vista mío, a lo mejor el impactado es un ecosistema que tiene un fin humano, digamos, es decir, no sé, por ejemplo, quise tener producción forestal y estoy degradando un ecosistema natural, hay un objetivo de producir o sacar algún beneficio. El ecosistema emergente no tiene ese fin, o sea, de generarse en sí, como que se produce con intención. En cambio, en ecosistemas degradados, generalmente, bueno, uno no. Son como estados mucho más degradados, algo irreversible. Los ecosistemas degradados los podríamos con energía llevar a un nuevo estado natural, mucha energía a veces, o a veces simplemente sacando esa actividad se empiezan a recuperar los procesos y funciones ecosistémicas que existían naturalmente. En este caso, los emergentes ya son nuevos procesos que antes no estaban, y se mantienen esos procesos sin la intervención humana, ¿entiendes? Estos procesos, por ejemplo, esta inundación, por más que yo trate de sacar el agua, va a volver a estar, y antes no estaba. A eso me refiero. Bien. A mí, Pero Se podría, perdón, no sé nada de lo que Carmen, dale. No, si se podría decir que el ecosistema emergente surge del mal uso del ecosistema impactado y el diseñado, digamos. Pero no necesariamente, ¿eh? Exacto. Claro, eso iba a preguntar yo. Si es negativo siempre el emergente. Porque... No siempre es negativo, Carmen. Puede ser que haya un ecosistema emergente que es hermoso y que te resultó al menos desde el punto humano, un lugar fantástico para vivir. No, puede ser re lindo que vos te pongas a pescar ahí en el inundado, en el sentido de que tenés otro ecosistema, pero a su vez es emergente. O sea, el surgimiento ese viene dado por un impacto muy grande humano, o naturalmente se puede dar un ecosistema emergente que naturalmente no, por ejemplo. De hecho, la definición es derivados de actividades ya sea directas o indirectamente humanas. Esa es como el componente humano está en la generación de ese ecosistema emergente. Sea que nosotros estemos produciendo algo que no, y sin evaluar las consecuencias a futuro de ese cambio en el ecosistema. Entonces, y esa es una diferencia con el ecosistema diseñado. Nosotros tenemos un fin y un objetivo de producir algo, no sé, el producto o el alimento, el cultivo, lo que sea, y en el ecosistema emergente no tenemos ese objetivo de generarlo. Se produce por descuido y malas gestiones de otros recursos. Y después nosotros vemos si le damos un valor, una percepción positiva, digamos, tratar de recuperar algo, o dejarlos así, como por ejemplo ambientes muy salinizados, que antes no estaban, producto de, que ocurre mucho en la agricultura, de malas gestiones de riego, entonces salinizan los suelos. Si se podría revertir ese proceso, serían como ecosistemas diseñados que pasaron a ser ecosistemas, o a haber ecosistemas impactados, que con actividades nosotros podemos recuperarlos. Pero si nosotros los dejamos, los descuidamos, pasan a ser ecosistemas nuevos, porque avanzan en extensión en la superficie terrestre, digamos. Son cada vez más importantes en cuanto a la composición de nuevas especies que antes no estaban, y que se mantienen en ese estado estable. Bien. ¿Alguna duda más sobre esto o quedó claro? Yo quería hacerle una pregunta a los chicos. ¿Cuáles les parece que pueden ser los objetivos de manejo que puede tener
cada uno de estos tipos de sistemas, y en cuáles de estos objetivos ustedes sienten que pueden ser partícipes como ingenieros agrónomos. A ver. Bueno, Ale, vos anda tirando nombres porque... Bueno, empezó a ver. Chan, chan, chan. ¿Por orden alfabético te gusta? No, Altieri, Angelina. Hola, profes. Hola. El uso, por ejemplo, el de ecosistemas impactados justamente para usar la madera. Sí, pero el ecosistema impactado ya está usada la madera, digamos. ¿Cuál podría ser el objetivo a trabajar en un sistema impactado? Como volver a forestar esa zona. Bueno, puede ser la recuperación de un ambiente impactado, puede ser uno de los objetivos. ¿Y vos sentís que un agrónomo podría llegar a trabajar en eso? Ojo, la recuperación o la puesta en producción de ese sistema, ¿no? Claro, volver a implantar el monte. O sea, creo que recuperar el monte es más de los de recursos naturales, pero nosotros, o sea, en gastronomía, por ejemplo, eso, si nos queremos dedicar a la madera, después de la tala lo tenemos que volver a forestar para seguir manteniendo el recurso y seguir con la producción. Sí, ahí también está bien lo que estás diciendo, te agrego algo. Vos podrías manejar en forma sustentable el bosque y de esa forma generar un plan dasocrático, por ejemplo, de utilización de madera y no tener que forestarlo, sino utilizar la regeneración natural. Pero sí, lo que tenés que tener en cuenta es que tiene que regenerarse ese bosque para que vos puedas seguir utilizándolo. Está bien. No es solo forestar, es en una de esas manejarlo de tal forma que se regenere solo. Sí, o por rebrote, por semilla, como armar como un buen plan. Bien. ¿Quién más? ¿Hombre o mujer? Pablo. Igual, dale. Ahora le toca un hombre. Mariano Agüero. Viste, cuando empezás a preguntar hay algunos que empiezan, que Ahí justo sí. se les corta internet, se empiezan a abandonar la reunión. Como si fuesen preguntas incómodas. No, sáquense las dudas, aprovechen este momento. No está Mariano Agüero, está haber salido al baño. María Virginia, Verdes Lago. Y si pueden prender la cámara para contestar, así las vemos, sería ideal. María Virginia. Yo pienso que el día de mañana se van, como agrónomos, ingenieros en recursos naturales, múltiples profesiones, se van a enfrentar más con este tipo de ecosistemas nuevos, degradados, emergentes, y además los diseñados, digamos, pero como que no tan solo el perfil va a ser netamente de producir a partir de ecosistemas de cero, sino como que plantear cómo mantener ese ecosistema y que no se nos vaya a un ecosistema degradado o a otro tipo de manejo fuera del que no estamos preparados y que requiere la integración con otros profesionales y otras disciplinas. Justamente el ecosistema emergente son nuevas formas y que los desconocemos porque antes no existían esos procesos. Entonces la integración con otros profesionales como agrónomos, ingenieros en recursos y un montón de profesiones, ecólogos, hidrólogos, gestores ambientales, es importante para entender ese nuevo funcionamiento del ecosistema. Así que... Una pregunta. Franco, Una para que pregunta. Profe, ¿se escucha? Franco había levantado la mano. ¿Ahí se escucha, profe? Sí. Quería preguntar porque los ecosistemas emergentes, decía el profe, que siempre son derivados de la mano humana, digamos, del ser humano. Pero los que son producto, por ejemplo, del cambio climático, pensaba en los lagos que han quedado lagos secos y que dicen que no va a volver en algunas partes del mundo. ¿Eso se consideraría emergente o qué se consideraría? Y podríamos considerarlo un ecosistema emergente, porque el cambio climático, a ver, hay como
actualmente hay un gran consenso de que todo lo climático, que vamos a tener una charla con, esperemos, Ricardo Villalba, son nuevos estados de condiciones atmosféricas y un montón de cambios que ocurren a escala global en el planeta, y están generando nuevos ecosistemas que antes no estaban, o dinámicas que antes no se habían visto, por lo menos en las escalas de tiempo humana que vivimos. Entonces, esto que se haya achicado un lago y que por mucho tiempo se permanezca en ese estado, es un nuevo ecosistema emergente y derivado de la erupción. Sí, está bien. Y a ver, por ejemplo, otro cambio que está ocurriendo es la aparición de un montón, el inverso, la aparición de un montón de lagunas en la pampa húmeda, que al principio se consideraba inundaciones, se está inundando el campo, y en realidad hoy ya se lo considera un ecosistema emergente, porque nunca deja de estar inundado. Entonces hay un montón de lagunas donde la producción ha cambiado, el servicio ecosistémico ha cambiado, ahora van a pescar en vez de a plantar trigo. ¿Sí? Y ya no se lo puede considerar un evento de inundación, porque nunca deja de estar inundado. ¿Entiendes? Eso es un ecosistema emergente. ¿Ibas a preguntar algo, Silvina, o seguimos? Profe, y en ese ver. caso, lo que habla de lo de la pampa o en esos ecosistemas, una de nuestras intervenciones podría ser como cambiar el tipo de cultivo, por ejemplo, si ya son zonas más inundadas, no sé, pasar de lo que era trigo a arroz, o no es así. Sí, el manejo de esos ecosistemas es una de las intervenciones que ustedes pueden. Yo estaba esperando que me dijeran, nadie lo dijo, de que posiblemente también una forma de trabajar con los ecosistemas emergentes sea la adaptación, esta que vos estás diciendo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en estos nuevos ecosistemas? Ya sea para recuperar lo que teníamos antes, si nos conviene, digamos, o utilizar el nuevo sistema con otra producción. Y con nuevas especies. Silvi, iba a decir algo. Respecto a los suelos que están salinizados, muchas veces se puede revertir esto, ¿no? Por lavado de suelo. En ese caso se considera impactado. Si se puede revertir, sería un impactado. Sí. En general sí son ecosistemas, agroecosistemas que se han degradado, estarían como una categoría de impactados, digamos. Sí, y una cosa que siempre me parece importante casi en toda la materia es que esta clasificación es un modelo que se está haciendo, ¿no? Y hay situaciones intermedias, situaciones, qué sé yo, entre el impactado y el natural. Va a depender del grado del impacto que lo llevemos más a un lado o al otro. Por ejemplo, en este bosquecito seguramente pueden meter animales, y si la carga es baja es un ecosistema natural con animales, y si es muy alto ya lo podemos considerar un sistema impactado si está generando algún daño. ¿Sí? Entonces, no es que hay 4 tipos de ecosistemas, hay un montón de ecosistemas que van a tener características de unos o de otros. ¿Sí? Pablo, algo que no salió y que es importantísimo es que una buena parte de los agrónomos trabajan más con ecosistemas diseñados, ¿sí? Es decir, si bien los agrónomos están más preparados para manejar poblaciones, un viñedo, un monte frutal, etc., en definitiva, lo que están manejando son ecosistemas diseñados, ¿sí? Cuando hacen el marco de plantación, etc., están diseñando un ecosistema, son algo así como arquitectos de un paisaje que están construyendo, ¿sí? Entonces, la mayoría de los agrónomos trabajan en ecosistemas diseñados, y algunos agrónomos son los otros casos que ustedes han estado debatiendo ahora, que son importantes y que justamente son emergentes dentro de la profesión de la agronomía. Profe, y, o sea, cuando hablamos de ecosistema diseñado, ¿puede ser que siempre se pase antes por un ecosistema impactado? O sea, como que para diseñar un ecosistema primero se impacte. O por ejemplo, cuando hablábamos de que se deforesta una zona para plantar o cosas así. No, si vos deforestás, sí, es buena la pregunta, pero si vos deforestás para plantar, estás diseñando un ecosistema. Claro, ahora, si vos deforestaste y no para plantar, es un ecosistema impactado, que en una de esas en algún momento se transforma
en un sistema diseñado, decir, uy, mira, deforesté esto, me quedó el terreno vacío, voy a plantar. Digamos, casi que es el objetivo, ¿no? Lo que lo diferencia. Bien. O al revés, Pablo. Bueno, sigamos porque no llegamos, impactar. Sí, Profe, una duda más y listo. Sí. Con eso de que hablaba de que eran reversibles, la diferencia que tenía el impactado con el emergente, ¿solo hace referencia entonces reversible en que vuelve a ser el mismo sistema? Porque si yo estoy adaptando a una nueva especie, ¿no estaría haciendo funcional nuevamente a ese ecosistema? ¿No sería reversible ahí? A lo que me refería es que el ecosistema emergente va a permanecer en ese nuevo estado, sin intervención humana, sin nada, va a quedar como ese nuevo ecosistema y no va a volver a lo que antes era. Un juego de palabras, pero la relación de procesos, esto, por ejemplo, en el ecosistema impactado, por ejemplo, uno con restauración puede, o restauración ya sea asistida, activa o pasiva, diferentes tipos de formas, puede recuperar procesos que se fueron perdiendo por el reemplazo de especies o la eliminación de especies importantes, y con reforestación, revegetación se puede recuperar. En cambio, eso no, y son parte de las propiedades funcionales de ese ecosistema. Una de las cosas que me gustaría que ustedes discutamos es que viendo los cambios, estos distintos tipos de ecosistemas, lo que nos interesa es cómo se modifican los procesos y las funciones con el cambio de uso del suelo y con el tipo de manejo que le demos. Entonces, esto es muy sencillo, esto que le estoy mostrando, pero esto es el tipo de funcionamiento que nosotros vamos a cambiar, ¿no? Cómo se fija energía, cómo se pasa la energía de un lugar, de un nivel trófico al otro, y cómo ese nivel trófico, esa energía sale del ecosistema. Esto lo tienen claro, ¿no es cierto? El flujo de energía lo tienen claro. ¿Tienen alguna duda que quieran que discutamos? ¿Entienden por qué la energía es un flujo y no un ciclo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Pasamos nomás? Y una cosa que me parece importante, que esto que era sencillo en este gráfico, se vuelve complejo en la realidad. Y por más que ustedes sientan o vean que su sistema manejado, diseñado, es un sistema que tiene muy pocos pasos, pasa del sol al cultivo y del cultivo al hombre, en la realidad hay un montón de tramas metidas que ustedes deberían considerar en forma bastante integral para poder entender el funcionamiento del ecosistema. Entonces tenemos un flujo de energía a partir de la productividad y un flujo de energía a partir de la materia orgánica muerta, que todo se interrelaciona y que cada uno de estas partes va componiendo un aspecto fundamental del funcionamiento, qué sé yo, los animales que les comen su cultivo o los animales que protegen su cultivo comiendo a los que le comen su cultivo, o todos los que generan el reciclado de nutrientes en el suelo y que permiten la productividad que ustedes están tratando de utilizar. Entonces eso me parece que es algo que deben tener en cuenta, que es mucho más complejo, y ya vamos a ver en las clases que cuando empecemos a hablar de agroecosistemas, la importancia que tienen estos elementos dentro, esta complejidad que ustedes pueden usar y que en general hasta hace poco tiempo los agrónomos no estaban tan acostumbrados a utilizar. ¿Sí? ¿Lo entienden a esto? ¿Algún aporte que quieran hacer? ¿Están de acuerdo que los agrónomos hasta hace poco tiempo no estaban acostumbrados a utilizar esta complejidad? Emilia, ¿quisiste decir algo? Bueno, otro de los conceptos, parece ser que no les interesó ese tema, seguimos con el próximo. Otro de los conceptos
que sí me parece muy importante es esto de cómo se va perdiendo energía a lo largo del ecosistema. Fíjense, lo vieron al videíto con la explicación de esto. Es muy clave que en cada nivel trófico la energía que es consumida, que viene del nivel trófico anterior, una parte se pierde como no consumido, en lo que es la eficiencia de consumo, qué proporción de lo que había del nivel trófico anterior es consumido, una parte se pierde como no utilizado, no asimilado, entonces tenemos la eficiencia de asimilación, y una parte se pierde como respiración y no es producido, no se transforma en materia orgánica. ¿Qué dijeron? ¿Alguien dijo algo y no lo alcancé a leer? Es verdad, profe. Muchos de los profesores de otras materias nos han contado cómo se han tenido que adaptar o actualizar a lo que va surgiendo. Ajá. Es por la pregunta anterior. Bien, sí, estoy de acuerdo, no sé quién fue. No alcancé a leer. Gonzalo Otanagano. Gracias, Gonzalo, es eso a lo que apuntaba. Entonces, fíjense que esto tiene muchísimas aplicaciones y ustedes deberían jugar con estas aplicaciones, con este concepto de pérdida de energía a lo largo de la cadena trófica para optimizar la energía que les llega a ustedes. A ustedes me refiero a su producción, a lo que ustedes estén tratando, al objetivo de trabajo de ustedes. ¿Sí? A ver, por ejemplo, ¿por qué ¿en qué se diferencian los alimentos balanceados? Ustedes si quisieran producir vacas con alimento balanceado, ¿cómo determinarían si un alimento balanceado es bueno, es malo? Estamos cumpliendo los requerimientos para una cierta producción. Bien, por un lado los requerimientos nutricionales, perfecto. ¿Y desde el punto de vista energético? Y la energía que aporta. El aporte energético que tenga. Bien, el aporte energético y a partir de ahí, algo puede tener... Sí. Se va a traducir, digamos, en lo que nosotros queremos conseguir. A ver, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre pagar un Eukanuba de alimento para su perro o el amiguito? Profe, en el caso de las vacas, yo lo mediría, o sea, en base a la ganancia de peso. O sea, bien, pero ¿cómo lográs la ganancia de peso, iba a decir, de peso, ¿a dónde está en este gráfico? ¿A dónde lo ves? La productividad en el nivel trófico. Acá, este flujo. De producción. Acá, en este flujo, lo ves. Perfecto. Ahora, ¿cómo llegás para aumentar el peso acá? ¿Qué tiene que tener ese alimento balanceado? En realidad, es la eficiencia de asimilación, ¿o no? Tiene que tener proteínas, hidrato de carbono, todo. Bien, la eficiencia de asimilación es importante. Es mejor un alimento que se asimila más que un alimento que se asimila menos. Y le tiene ¿Sí? que gustar también. Le tiene que gustar, o sea que tiene que estar acá. La eficiencia de consumo tiene que ser mejor. Y después disminuir la pérdida de calor por respiración. También Bueno, eso no tiene que ver con el alimento, ¿no es cierto? Ya. Está bien lo que está diciendo, eso es con el manejo. Por ejemplo, ¿cómo lo podrías hacer? Y en un feedlot que no hagan, al no ser en pastoreo, tienen menos requerimiento energético y pueden gastar todo lo que consumen en ganancia de peso. Bien. Entonces, por ejemplo, hacer que camine menos, entonces respira menos, tiene mayor ganancia de peso, porque este flujo es menor y este flujo es mayor. Entonces, el alimento balanceado, volviendo al ejemplo del alimento balanceado, tiene que tener una cierta calidad que sea apetecida, que le guste, entonces que lo consuma, que sea asimilada, o sea que haya pocas pérdidas como heces, y después nosotros podemos manejar para que se respire menos y aumentar acá.
Ojo que eso puede tener otros problemas, ¿no es cierto? Acá estamos hablando solo de cómo producir más carne con una misma cantidad de alimento. ¿Sí? Muy bien. Y eso se llama eficiencia de transferencia de nivel trófico, que es cuánto de lo que entra a un nivel trófico sale como producción y queda disponible para el nivel trófico siguiente, que bueno, la eficiencia de consumo por la de asimilación por la eficiencia de producción. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? ¿Pasamos? Y esto tiene otra consecuencia, que tiene mucho que ver con la producción de alimentos. ¿Por qué son escasos los grandes carnívoros? Por las ineficiencias de transmitir energía. Bien, ¿y eso qué tiene que ver con que sean pocos los grandes carnívoros? Que están muy arriba en la cadena trófica. Es lo que veíamos recién, como que le llegaba poca energía ya, o sea, como que cada vez Claro, iba entonces, Claro, hay un límite de lo que se puede consumir, digamos, o de de donde pueden obtener energía y no, digamos, no pueden seguir aumentando el número de individuos. claro, ¿cómo tendrías que hacer para aumentar el número de individuos? ¿Qué tiene que aumentar? Y tendría que aumentar la energía disponible, por lo que tendría que aumentar mucho más la biomasa desde abajo, tendría que aumentar la base de la pirámide. Bien, aumenta la base de la pirámide. ¿Cómo podés aumentar la base de la pirámide? Y aumentando la cantidad de pastizales, o no sé, o cambiándolos de lugar, para que tengan alimento. Bien, o sea, una cosa sería... También no solamente como agregando más pastizales, sino el manejo que se da, porque ahí vemos que, o sea, son insectos ahí la mayoría que están. Entonces, si uno cambia el manejo, también puede llegar a crecer la población. Sí, pero a ver, a lo que voy, para aumentar esta base tenés dos formas. Una es aumentando la productividad primaria. ¿Qué es la productividad primaria neta? Lo que consumen los herbívoros. Bueno, ¿pero qué es? Y la energía. A ver, ¿alguien me puede definir productividad primaria neta? Era lo producido por los autótrofos, descontándole todas las pérdidas que tenían. Sí, está incompleto. Pero como biomasa, la biomasa es el consumo. Falta el unidad de tiempo. ¿Cómo, Ignacio? Que falta en el intervalo de tiempo en el que se produce. Claro, en función de una superficie y un intervalo de tiempo. Entonces, una forma de que aumente el número posible de grandes carnívoros es aumentando la productividad primaria neta. Al aumentar esto, puede aumentar la cantidad que llegue hacia arriba. ¿Sí? Pero hay otra forma, que sería aumentando la superficie. A la misma productividad primaria neta, si aumento la superficie, aumenta la cantidad de carnívoros que puede haber. Entonces, eso significa que por unidad de superficie, los carnívoros son muy pocos. Y para poder ser más, tienen que abarcar grandes superficies. Por eso la densidad de carnívoros son muy bajas. Y esto tiene que ver con nuestra alimentación. ¿Qué sistemas productivos o qué sistemas alimentarios serán más eficientes, al menos desde el punto de vista energético? ¿Qué tipo de alimentación? Y todo lo que vendría a ser vegetales sería más eficiente, digamos, porque si nosotros nos comemos, por ejemplo, si comemos ganado, si nos comemos una vaca, en el camino para formarse la proteína y todo, se ha perdido mucha energía. Bien, entonces la dieta vegetariana, al menos solamente hablando en términos energéticos, es más eficiente que una dieta carnívora. Y aclaro esto de solamente hablando en términos energéticos porque hay muchos otros factores que pueden ser importantes, como la nutrición, la cantidad de proteínas que tengamos que sumar, o
el traslado, cómo hacer que esa dieta vegetariana llegue a determinados grupos sociales. ¿Cómo haces para llevar una dieta vegetariana al desierto, por ejemplo? Entonces, pero sacando desde una misma plantación de arroz, sería mejor comerse directamente el arroz que pasarlo a través de una vaca y comernos la vaca. Al menos desde el punto de vista energético. ¿Se entiende esto? Después podemos seguir discutiendo este ejemplo que es interesante. Y como conclusión de esto, entonces, el flujo de energía de un ecosistema está armado por un grupo de flujos parciales, que son estos cuadrados, que son los distintos componentes a través de los cuales va fluyendo la energía, en los cuales ustedes pueden modificarlos para obtener el beneficio que ustedes quieran. Por ejemplo, estuvimos acá tratando de que la producción secundaria de la vaca sea mayor porque ustedes están produciendo vaca. Entonces, ¿cómo modificamos los distintos flujos para que haya más carne de vaca? ¿Sí? O si ustedes quieren producir arroz, ¿cómo lograr que el arroz, esta productividad, la primaria, sea la mayor? ¿Se entiende esto? Ustedes estos flujos como agrónomos lo van a intentar modificar haciendo que llegue a su cultivo, a su cosecha, la mayor cantidad posible. Y otra cosa interesante es que el flujo de energía mueve al ciclo de materiales. Van unidos durante todo el tiempo que la materia está está contenida como materia orgánica. ¿Sí? Fíjense acá, todo lo que es celeste es materia orgánica y lo que es amarillo es energía. Entonces, si se fijan, la materia va siempre adentro de la materia orgánica, va unida al flujo de energía y se separa en los descomponedores, volviendo como fuente de nutrientes que pueden tomar los productores. Esto es muy sencillo, ustedes ya lo saben de hace mucho y no vamos a profundizar. Solamente quería recordar esto, los dos tipos de ciclos que hay, el ciclo atmosférico y el sedimentario. ¿Qué diferencia tienen? ¿Y qué consecuencias tienen estas diferencias? ¿Hasta qué hora teníamos, Ale? Ya deberíamos estar terminando, ¿no? A las 4 tenemos que empezar el práctico, así que te queda un ratito todavía. Unos 10 minutos más seguro. Dale. ¿Hacemos un break o...? Profe, la diferencia sería... Dale, Camila. No, estaba respondiendo a la pregunta. Que la diferencia sería el reservorio abiótico, porque de uno es la atmósfera y de los otros son los suelos. Bien, ¿y qué consecuencia acá... tiene eso? Dale, Camila, perdón que te interrumpí. No, sí, está bien. Que, por ejemplo, hemos estudiado en otras materias que el ciclo del fósforo, por ejemplo, casi no tiene una parte, como decir, gaseosa o atmósfera, no se lleva a cabo en la atmósfera. Y lo que yo puedo ver de consecuencia es que el ciclo del nitrógeno y del carbono, al llevarse a cabo también tanto en la atmósfera como en el suelo, pueden haber más emisiones de estos gases, por ejemplo, de dióxido de carbono o metano hacia la atmósfera. Sí, y la consecuencia de las modificaciones que hacemos a un ciclo, esa consecuencia de las modificaciones, ¿qué escala tienen en un caso y en el otro? En el atmosférico, ustedes lo pusieron. En uno va a ser global y en el otro más localizado. Bien, eso es importante y lo estamos viendo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿El cambio climático es consecuencia de cambios en los ciclos atmosféricos o cambios en los ciclos sedimentarios? En los ciclos atmosféricos. Claro, y el cambio de uso de suelo trae consecuencias en qué tipo de ciclos. Por ejemplo, cuando reemplazamos un bosque por un pastizal, por un cultivo. Y en ambos ciclos. ¿Cómo? En ambos ciclos, dicen. Sí, en ambos ciclos, pero, digamos, los ciclos, hay más efecto local en el cambio de uso de suelo que por ejemplo, en el cambio climático. Suele tener... Está bien, están relacionados. El cambio de uso de suelo genera también gases de efecto invernadero y tiene consecuencias en el cambio climático, pero hay más efectos locales. Por ejemplo, podemos
con la quema del bosque podemos perder nutrientes que son locales y ese suelo tener menos disponibilidad de nutrientes. Bien, entonces... Está bien, son los dos igual. Sí, son los dos, sí. Bien, y una cosa que quería resaltar es que nosotros siempre, y no se olviden de esto, siempre pensamos tradicionalmente que el ambiente determina la vegetación que tenemos y el cultivo que podemos hacer en un determinado lugar. Entonces decimos, fíjense que con esta cantidad de agua nosotros podemos cultivar tantas viñas, o con esta cantidad de este tipo de suelo podemos hacer tal cosa. Y lo que hemos empezado a entender últimamente, que la cosa es bidireccional, que la vegetación, la vida, el ecosistema, determina los ciclos hidrológicos, el ciclo de nutrientes. Es mutuo, no es solo unidimensional. La cantidad de agua nos determina nuestra productividad, sino el tipo de vegetación o el tipo de ambiente que tenemos determina la cantidad de agua y el flujo y el ciclo del agua y a dónde se va a ir esa agua. Fíjense, este es un trabajo muy viejo en el cual estaban evaluando cómo la vegetación determinaba el flujo de agua y cómo modificaba los ciclos de nutrientes en determinadas cuencas. Entonces lo que hicieron fue, en cuencas de este tipo, deforestar algún grupo de cuencas y mantener con bosque el otro grupo de cuencas. Y lo que encontraron es que las cuencas deforestadas aumentaba mucho la salida de agua, la salida de calcio, la salida de potasio y la salida de nitrato. Fíjense que el nitrato se multiplicaba por 60 la salida, el potasio por 3 o 4 y el calcio por 8 o por 7 veces la cantidad de calcio que salía de la cuenca en una cuenca deforestada respecto a una cuenca natural. Y eso es algo que hoy tenemos que ser muy conscientes y que es muy importante que apliquemos en el manejo de nuestros sistemas. No es la cantidad de nitratos, no va a determinar solamente qué cantidad de vegetación tenemos, sino la vegetación que tenemos va a determinar la cantidad de nitratos. Y ese interjuego es el que tenemos que manejar. Entonces, estamos manejando algo más complejo que lo que nos imaginábamos hace unos 30 años. ¿Algún comentario? Esa modificación y ese interjuego la modificación de esos sistemas vuelve a generar modificaciones en la provisión de bienes y servicios. Entonces, antes medíamos cómo nuestros ciclos biogeoquímicos generaban una cantidad de producción, servicios de aprovisionamiento. Sin embargo, hoy vemos que sabiendo que nuestros ciclos biogeoquímicos tienen una serie de funciones que proveen distintos servicios ecosistémicos, climática, alimento, formación de suelo, provisión de agua, control de inundaciones, la modificación de estos ciclos genera cambios en esos servicios ecosistémicos. En algunos casos negativos, cambio climático, escasez de alimento, erosión de suelo, escasez de agua, inundaciones, y algunos de estos pueden cambiar. Por ejemplo, en una de esas, con esos cambios, logramos un aumento en la producción de soja, en la productividad económica, ¿sí? Entonces, el mensaje que queríamos darle en esta discusión sería post lectura y visibilización de las cosas, que cada uno de la utilización va a generar modificaciones en estos ciclos, tanto habíamos dicho carbono, nitrógeno, agua como ejemplos, que son los tres más, tanto, fíjense, esto es un ciclo de nitrógeno en la producción de alimentos, principalmente por cultivos. Fíjense cómo aumenta la fijación de nitrógeno atmosférico a través de las fábricas de fertilizante que terminan incorporándose al suelo y muchas veces van hacia aguas subterráneas y superficiales. No voy a entrar en el ciclo de nitrógeno porque lo tienen de memoria, lo deben saber, pero sí en estas modificaciones que generamos,
También con la plantación de soja, de leguminosas como la soja, aumentamos la fijación de... Y eso es diferente a las modificaciones del ciclo de nitrógeno en un campo pastoreado. Entonces, fíjense cómo los distintos sistemas que nosotros utilicemos y apliquemos pueden generar modificaciones diferentes en estos ciclos. Lo mismo pasa con el carbono. No es lo mismo manejar un bosque que manejar una plantación de soja. La cantidad de combustibles que estamos quemando, que están incrementando el carbono atmosférico, aumentando la temperatura, lo que modifica a su vez todos los sistemas de producción. Y esto tiene consecuencias que a veces son muy diferentes a las que esperamos simplemente por el efecto local de cada una de las cosas que hagamos. Entonces, fíjense, esto es un flujo hidrológico en la zona de San Luis. Creo que era Villa Pablo, Mercedes, sí. Villa Mercedes, San Luis. Fíjense, esto es hace En el 50 Morro. años. Hace 50 años tenemos bosque, el que consume todo el agua de las precipitaciones, la evapora, entonces tiene una capa freática entre 50 y 5 o 10 metros de profundidad, la capa freática es lo celeste. Esta es una zona de sales, de acumulación de sales naturales que había en el sistema, y que rara vez había drenaje profundo que llevara esas sales hacia la freática. Cuando se desmonta todo este sistema, el agua empieza a sobrar y empieza a infiltrarse en el suelo, llevando la freática a niveles muy superficiales, generando en algunos casos inundaciones, pero además mezclando las sales con los sistemas, ¿alguien iba a decir algo? Con los sistemas, con los acuíferos, salinizando los acuíferos. Entonces lo que tenemos son acuíferos superficiales y salinizados, lo que hace que se pierda mucho del sistema reduzca finalmente a la larga el sistema productivo, inclusive genera la generación de escurrimientos y cauces que llevan a la pérdida de superficie productiva. Entonces, a lo que íbamos con el mensaje que queríamos... Uy, me olvidé de sacarle el... ¿Se escucha mi voz? Ahí está, me olvidé de borrarle. Ah, yo lo escuchaba, entonces ustedes no. Estaba la grabación todavía, me olvidé cuando la copié, me olvidé de borrar la grabación. Lo que queríamos resaltar entonces, que esas modificaciones a los flujos y ciclo de flujo de energía y ciclo de materiales generados por los distintos sistemas, modifican a la larga la provisión de servicios ecosistémicos. Y acá tenemos la provisión en un sistema natural de distintos tipos de servicios. Esto me parece muy interesante porque nos permite visualizar lo que hacemos y qué consecuencias puede tener. Entonces tenemos que el natural tiene muy poca producción, pero muchos servicios de otro tipo. Por ejemplo, el control de enfermedades, la producción forestal, la conservación de la biodiversidad, la regulación del flujo hídrico, la regulación de la calidad de agua, por ejemplo, en esto de evitar la salinización, el secuestro de carbono. Entonces, distintos servicios ecosistémicos provistos por el ecosistema natural, aunque en este caso es muy bajo la producción de bienes para el hombre. Y fíjense, en un sistema de producción intensivo eso se revierte, se da vuelta. Tenemos una gran producción y poca producción de otros servicios. Los otros todos se pierden o se reducen mucho. Lo que buscamos con los nuevos sistemas de producción que estamos tratando de discutir es lograr sistemas que equilibren los distintos servicios. En una de esas que produzcan menos de estos servicios a veces invisibilizados, que recién ahora los estamos teniendo en cuenta, a costa de que la producción sea un poco más baja.
Fíjense, el sistema de producción es un poquito menor en este caso que en este, pero los sistemas, los otros servicios de ecosistema son bastante mayor. Entonces, si logramos incorporar en la evaluación, tanto económica como la evaluación perceptiva, en una de esas no es económica con un valor de mercado, pero sí económica en la percepción que tenemos sobre ello, puede llegar a generar sistemas que sean más interesantes desde el punto de vista de la sustentabilidad a largo plazo. Justamente eso de la percepción que decís, Pablo, es considerar esto de los servicios ecosistémicos que están en realidad, pero no los percibimos como tales. Entonces solo vemos la producción y nos olvidamos de todos los otros que forman parte del sistema. Y eso es importante. Bueno, eso es como para darle la vuelta a lo que hemos charlado durante la clase de repaso de hoy. Empezamos hablando de los servicios ecosistémicos y de la percepción de los servicios ecosistémicos, y terminamos hablando de la importancia de esa percepción a la hora de la planificación. Si no percibimos los otros servicios ecosistémicos, solamente vamos a valorar aquel servicio que sí percibimos, como es la producción económica. Entonces, lo que estamos tratando de, a ver, como síntesis de la charla de hoy, es intentar poder percibir los distintos servicios ecosistémicos, incorporarlos a nuestros análisis de producción, de planificación del manejo de un lugar, en distintos tipos de ecosistemas y con distintos objetivos de manejo, y a la larga ver cómo las modificaciones que hacemos en el funcionamiento de los ecosistemas modifican de una forma u otra la producción de servicios ecosistémicos, volviendo a esto de que el servicio ecosistémico depende del funcionamiento. ¿Les parece que avanzamos sobre eso? ¿Les parece que les quedó claro? ¿Quieren hacer preguntas, aportes? ¿Podrías poner, Pablo, la última, esa Uy, diapositiva que sacaste recién? Mala suerte, ya me fui. Bueno. Pará, la No, vuelvo. lo que les quería preguntar es si se les ocurre cómo aumentar esos servicios ecosistémicos. ¿Qué se podría hacer en un agroecosistema? Por ejemplo, para disminuir o mediar con las enfermedades infecciosas en el último, para aumentar el secuestro de carbono, ¿qué se podría hacer? Mantener diversidad. Muy bien. Para aumentar el secuestro de carbono, ¿qué se podría hacer? ¿Siembra directa, profe? Por ahí si se deja lo... Claro, aumentar la cobertura. Eso es, Plantar forestales. eso podría ser. ¿Cómo? Plantar algunos plantar forestales para que haya más secuestro de carbono. Claro, y ahí tenés también preservar hábitats y biodiversidad. ¿Qué otros manejos se les ocurre o qué se podría hacer? Contra, por ejemplo, el medio, el agroecosistema del medio. Agregar abonos verdes o cultivos interfilares. Dejar Y la ahí flora nativa como la que se observa ahí. Muy bien. Claro, Sí, esa la eso. profe nos había explicado profe Sonia, creo que era, que decía que, o sea, dejando así como, habían fincas que se dejaban como flora nativa y eso también ayudaba a la presencia de polinizadores, o sea, que tener polinizadores que después también nos van a servir para nuestra producción. Exacto. Que sirven de hecho. Y ahora se habla mucho de cultivos de servicio. Otra de las cosas que salió de la presentación es esto de las redes tróficas
que mencionaba Pablo al principio, mientras más compleja sea esa red trófica en nuestro agroecosistema, mejor, porque mientras más interacciones hagan, la posibilidad de mantener procesos y funciones ecosistémicas va a ser mayor. En cambio, no necesitamos tanta energía para estar manteniendo, por ejemplo, la función de descomposición por materia orgánica, incluyendo abonos o comprando, si nosotros tenemos una buena forma de alimentar a nuestros organismos descomponedores, digamos. Con los residuos, la cosecha, todo, la reutilización de los residuos de nuestros agroecosistemas. Y el punto está en, además de darle valor a la producción, empezar a dar valor a estos servicios que presta el ecosistema, que se llega incluso a darle un valor económico, ¿no? Como estaba en la pregunta del control de lectura. Lo importante es visibilizar lo que uno deja de percibir por tener un monocultivo como se ve en el agroecosistema del medio. Sí, Silvia, agregaría, Silvi, que eso de agregarle valor económico es algo complementario. ¿En qué sentido? De que si nosotros tenemos mayor cantidad de servicios ecosistémicos, nuestro ecosistema va a poder abastecer las necesidades que nuestros cultivos necesitan. Mientras nosotros simplificamos más nuestros agroecosistemas, les quitamos más servicios ecosistémicos, nuestros cultivos van a requerir mucho más de insumos externos. ¿Bien? Luego lo que se está haciendo es que a esos servicios ecosistémicos que lleva su trabajo, poder conservarlos, poder mejorarlos o poder potenciarlos, es encontrarles un valor económico dentro del mercado. Y hoy se habla de las contribuciones, que de hecho habían preguntas en el control de lectura y en la presentación de Pablo estaban, las contribuciones de la naturaleza al hombre, digamos, más que hablar de servicio ecosistémico, todos estos beneficios que obtenemos de los ecosistemas, como agroecosistemas también. Y en esta nueva visión se consideran toda la parte o los conocimientos culturales y de esa población o esos pueblos que están vinculados a esos ecosistemas. Muchas Se veces, habla más de... Sí. Sí, la connotación de contribuciones es un poco más nueva que la de servicios, si bien se basa en lo mismo, pero tiene una connotación menos antropocéntrica, en el sentido de que cuando se construyó el concepto de servicio ecosistémico estaba mucho más pensado en que el hombre iba y extraía un servicio que le permitía explotar algo. A medida que se fue avanzando en la discusión y se incorporaron nuevas disciplinas a pensar los servicios ecosistémicos, se empezó a visualizar de que en definitiva lo que había era una contribución que estaba otorgando la naturaleza al hombre con el cual debía interactuar. Entonces como que tiene, a través de una palabra, le da una connotación más de equidad entre naturaleza y hombre. Exacto. Y contextualizada con las comunidades que se benefician de esos directamente, de esos servicios. Bueno, ¿te quedó claro o hay alguna duda más? Al parecer no. Bueno. ¿Cómo hacemos? Ya son 2:15. Bueno, voy a detener la grabación así.